Bienvenidos, bienvenidas a este vivo que vamos a tener hoy. Una inmensa alegría con Brigitte, en donde vamos a estar hablando de, principalmente como disparador de esta conversación, de la reconciliación entre el hombre y la mujer. Así que ahí te vi, Brigitte, ahí acepto tu solicitud. Hola, Hola, hola Mariana, Brigitte, ¿cómo qué estás? Qué lindo bueno, qué verte alegría ver. nuevamente. Ay, qué bueno, sí, me Qué alegro lindo. mucho, me alegro ¿Me escuchas bien a mucho. mí? Muy bien, ¿y tú a mí me Bien. escuchas? Sí, sí, Sí. sí, te escucho bárbaro, te Bueno, escucho bárbaro. perfecto, perfecto, qué bien, ¡Uy! Se cayó el ok, teléfono, pero te escucho bien. muy bien, algo Ahí lo protesta. estamos ubicando, ahí está. Sí, Ahora sí, no sé qué toque, que se puso algo ahí, ahí está. sí, Creo que sí, ahí está bien. sí, muy bien. Bueno, gracias nuevamente Bueno, por esta invitación, Brigitte. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo, una alegría me alegro mucho poder. de poder charlar contigo y con todos tus oyentes, escuchantes, con mucha alegría, sí, de También, y compartir, bueno, pues, bienvenido a todos los tuyos que también se están y uniendo. también estarán, sí, 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 y hablando, Brigitte, ¿ya estás sí. preparada para venir a Argentina? Ya en unos días te tenemos Sí, acá. dentro de 3 días, porque salimos el jueves, o sea que ya estamos ¿Ya? preparando, ya Ah, bueno, está, sí, hermoso, bueno, hermoso pues, tenerte sí, nuevamente. Ya después en este video voy a dejar también para quienes estén accediendo y para que conozcan más de Brigitte, dónde va a estar, qué temas va a trabajar, para que, sí, bueno, los que todavía no se anotaron, de acuerdo, vayan muy a, bien. vayan a Sí, verlo. perfecto. Brigitte, así que bueno, feliz, feliz, feliz. También vas a estar en septiembre en Chile, ¿no? ¿Cómo? En Perdón. septiembre, en Sí, septiembre vas a estar en va Chile a ser también. Chile y Brasil, sí, en Bien, también septiembre. vas a estar ahí cerquita. Así, así. Muy bien. Bueno, Brigitte. Brigitte, cuando planteamos el tema, yo te había comentado que esto que tenía muchas ganas que como disparador conversáramos en esta oportunidad sobre esto del hombre y la mujer, esto que estamos viviendo, que lo llamamos, yo le puse título de reconciliación entre el hombre y la mujer, pero que también te he visto a vos en otras charlas a hablar del tema y me parece muy interesante poder acercar esta mirada que tenés sobre esto, porque, o por lo menos lo que siento yo, estamos cada vez como que hay mucha polarización o exclusión ahí, Sí, ¿no? sí, ¿Qué mucha. opinión o Sí, qué es lo que nos podés compartir sobre eso? ya. Mira, cada época tiene su fidelidad arcaica a un conflicto, ¿no? Sus excluidos, y sus guerras. Y entonces, quizá ahora es una guerra muy perversa, Mm. porque no estar en guerra contra el otro sexo no es estar en guerra contra otros, sino contra mí misma, porque estamos hechos de los cromosomas del padre y los cromosomas de la madre. Quiere decir que somos mitad masculino, mitad femenino y predomina uno de los dos sexos, pero estamos hechos de hombre y mujer. Y entonces, si desprecio o rechazo a uno de los sexos, mi vida va mal necesariamente. Por un lado, lo que rechazo crece en mí. Quiere decir que si rechazo lo masculino, me vuelvo muy masculina. Qué Y interesante. pierdo toda la feminidad, la delicadeza, lo que se puede ser específico de la mujer, porque también los hombres son delicados. Pero, sí. Eh, pero me transformo, no puede ser de otra forma a nivel energético,
me transformo en lo que rechazo. Mm. Y entonces podemos ver precisamente esas feministas exacerbadas ya no son defensoras de la mujer, sino que se han transformado en el hombre al que rechazan. Así. Entonces, por un lado es eso, y por otro es que realmente estamos hechos de padre y madre, estamos hechos de hombre y mujer, y solamente encontraré un equilibrio en mí. Éxito, ese éxito profundo que crea éxito en los demás, que es fruto de la reconciliación de mi ser completo, ¿no? Y eso solo lo puedo encontrar cuando acepto a hombres y mujeres exactamente como son. Por eso es tan perversa esa guerra entre sexos, porque es una guerra contra sí misma. Contra nosotros mismos, y que tiene como consecuencia el hecho de que los hijos de padres en guerra así no quieren ser ni hombre ni mujer, no quieren ser nada. Nada quiere decir muertos. El que no quiere elegir entre ser hombre o mujer, lo puedes representar, está muerto, está siguiendo a un muerto. Entonces, hay algo muy profundamente negativo, peligroso en ese rechazo del hombre o de la mujer. Bueno, actualmente se rechazó al hombre por parte de las mujeres, que se entiende muy bien como reacción de compensación después de tantos siglos de dominación masculino, y ahora hay un intento de dominación de lo femenino. Pero lo femenino se está suicidando a la vez que está rechazando lo masculino. ¿Cómo me impacta esta frase que acabas de decir? Esto que decís, se está suicidando a través de esto que está haciendo, ¿no? Es como que, si lo podés como aclarar un poquito más a que... Es un poco lo que he dicho antes. Sí. Si rechazo lo masculino, yo me transformo Ahí en está. masculino. Me transformo en lo que rechazo. Y lo que desaparece en mí es lo femenino. Y entonces estamos transmitiendo a una mujer que ya no es... digamos que el inconsciente colectivo está transmitiendo a una comprensión del ser humano sin vida, sin hombre, sin mujer. Claro. Y lo que vemos es, ante todo, personas que no han tomado a sus padres. Porque al tomar al padre y a la madre, aceptas ser de tu sexo y aceptas ser el otro sexo. Y no hay otra. No sé, bueno, la homosexualidad también existe por destino y eso lo reconoce, pero reconoce uno de los dos, si se siente más hombre o más mujer, ¿no? Entonces, quizá lo primero allí es poder honrar el padre y la madre de las personas que están en ese rechazo, en esa agresividad o en esa duda de no saber, de no poder. Primero tomar a padre y madre. Después ya su vida evolucionará y seguirá reconociendo como a la vez masculino y femenino y de un solo sexo. Es que eso es la paradoja de lo dual que se transforma en uno. Y eso, las grandes cosas de la vida son todas paradójicas y todas van de lo dual al uno. Todo. Para que ese uno también de nuevo crea algo nuevo, una nueva vida, por ejemplo, o algo nuevo que a su vez sea dual, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí. Me quedó resonando esta frase que dijiste, que la noté porque totalmente me transformo en lo que rechazo, ¿no? En esto de decir, bueno, si bien por mucho tiempo
la dominación del hombre hacia la mujer estuvo muy marcada, pero hoy, lejos de buscar, de encontrar un equilibrio en muchas cosas o un punto medio, estamos convirtiéndonos en eso que rechazamos, ¿no? En eso que nos hacía, nos convertimos en el, como pasa con en esto de víctima y victimario, víctima y perpetrador, ¿no? La misma víctima se convierte en perpetrador también. Sí, eso es, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Brigitte, y esto yo lo que veo muchas veces, hoy en día veo como una crisis muy grande a nivel vincular entre el hombre y la mujer. Ya. Vincular para formar una familia, para formar una pareja, eh, y, y siento en algún punto que tiene que ver también con esto que estás pasando a nivel colectivo, ¿no? Ya, sí. Sí, porque lo colectivo es la suma de todo lo individual. Es eso. Quiere decir que lo individual va transformando lo colectivo, a la vez que es influenciado por lo colectivo que ha sido creado por individuos anteriores, ¿no? Sí. Total, Eh, totalmente. es quizá la idea central es tomar al padre y la madre, Sí. tomar a un hombre y una mujer. Tomar, bueno, lo podemos decir de otra manera, aceptar que yo soy el fruto de la relación sexual entre un hombre y una mujer. Relación sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, si agradezco estar vivo, agradezco esa sexualidad entre un hombre y una mujer. No la rechazo, sino la acepto. Pero para eso hace falta mucha humildad. Y hoy en día la humildad quizá es lo que más falte en la mujer. En la mujer. Mujer, Brigitte, dijiste eso y me hace acordar el último taller que presencié cuando estuviste acá en abril, que fui, que me quedó impactado mucho. Estábamos haciendo el taller de constelación grupal, en donde estaba constelando una persona un tema y alguien tenía que pasar a ser representante, un hombre, vos dijiste un hombre que sea el representante del padre, o creo que era el padre. Y se levantaron mujeres. Se levantaron mujeres y ahí esto, ¿no? Mujeres que no respetan a los hombres muchas veces, ¿no? Habiendo hombres, quizá tenían la costumbre de estar en grupos donde no había hombres. Eso. Pero esa reacción tan visceral, yo puedo hacer de hombre, sí. Total, fue Es muy impresionante porque se significativo. levantaron un montón Sí, y yo quedé wow. sí, Sí, sí. tal cual, tal cual, tal cual. Esto como una mujer, o en este caso, o el hombre también, ¿no? Que si no respeta el respeto del hombre y la mujer, esto viene dado también en esto que vos decís, por eso todo nos lleva siempre a mamá y a papá, ¿no? Sí. De cómo aprendimos de ellos, pero sobre todo cómo lo tenemos tomado o reconciliado a nuestra historia con ellos, más allá que en algunos casos hay historias muy difíciles también, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y quizá, mira, hoy podemos dar un paso más. No es reconciliarme con papá y con mamá, sino ver a los padres como una unidad. Bien. Esa unidad que me engendró, esa unidad que se formó sexualmente para concebirme. Porque es esa unidad la que se va a transmitir en mi historia, en mis genes, a mis descendientes. Es ese hombre y esa mujer del momento de la concepción lo que se transmite. Entonces, esto también permite ver las cosas de otra manera. Tener una relación diferente de la que tenemos. A ver, solemos relacionarnos con el padre de una manera, con ese hombre y luego con esa mujer que es nuestra madre de otra, como si fueran dos entidades diferentes. Para nosotros no lo son. Para los demás sí. Son un tío, una tía, un hombre, una mujer.
Pero para los hijos son una sola unidad, mis padres. Y eso lo cambia todo. Mi modo de pensar en ellos, mi modo de acercarme a ellos y mi modo de ver la vida. Les debo la vida a los dos. Estoy totalmente hecha de los dos. Y si uno de los dos no me gusta, da igual, estoy hecha de él también. Por entero. Y mira, también es bueno saber que si la madre rechaza algo del padre, los hijos van a tomar, van a tener lo que rechaza la madre para compensar. Lo que rechaza la madre del padre o viceversa, los hijos lo van a tener para compensar. Entonces, vemos que esa reconciliación es algo como fundamental para nuestra vida individual y también, por desgracia, a nivel de destino colectivo, ¿no? Pero para nuestra vida individual, poder estar en esa unión es como, mira, es como en el cerebro, tenemos dos hemisferios. Cuando trabajan en sintonía, en sincronía, nuestra capacidad es mucho mayor, es exponencial. Mientras que cuando trabajamos con un hemisferio, luego con el otro, estamos como a la mitad de nuestras capacidades. Cuando puedo reconocerme como hijo, hija, da igual, de mis padres, de los dos, de esa pareja, ya estoy en paz con hombre y mujer. Ya veo que son necesarios ambos. Y voy a aceptar la diferencia, porque quizá lo más difícil es que seamos tan diferentes. Eso es lo difícil. Hellinger decía que un hombre y una mujer muy parecidos siempre serán más diferentes que dos mujeres o dos hombres muy diferentes. No sé si lo he dicho bien. O sea, la diferencia entre hombre y mujer simplemente en sí es abismal. Es abismal. Entonces, es un esfuerzo continuo de abrirme al otro como es. Continuo. Porque la mujer reacciona con su lógica de mujer, el hombre con su lógica de hombre, y sigue su pensamiento y, pero ella no ha llegado allí, o él no ha llegado allí. No, porque tú has seguido en tu lógica y él no está allí. Entonces, continuamente nos obliga a replantearnos y a abrirnos de nuevo al otro, a la diferencia. Estar en pareja o convivir con alguien del sexo opuesto nos obliga a generosidad, a salir en todo momento de nosotros mismos para adaptarnos al otro. Y cuando se hace recíprocamente, es muy hermoso, porque lo sientes, lo ves, y entonces sientes gratitud al hecho de que el otro esté saliendo de su, como yo, saliendo de mi isla, de la costumbre de lo que soy yo, para abrirme al otro, abrirse continuamente al otro. Y es un enriquecimiento enorme, 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 por la diferencia tan grande que hay entre hombre y mujer. Tal cual. Sí. Tal cual. Qué hermoso. Qué hermoso poder verlo así con esta claridad y que muchas veces a lo mejor las personas, creo que toda esta información tan valiosa que estás entregando, Brigitte, no sé, ni siquiera podían cuestionárselo o mirarlo desde este lugar, ¿no? A mí me gusta decir siempre, es una frase que digo, es mirar no con los ojos
desde la mente, digamos, Ya, sino mirar con los ojos del eso. corazón, ¿no? De que ahí el corazón todo lo incluye, eh, más allá que obviamente que puede haber situaciones en las cuales cuando está en riesgo la vida de una persona, cuando está en relación de dependencia, porque hay violencia, en relación de, perdón, de pareja, porque hay violencia o lo que sea, bueno, ahí estamos hablando de otra situación, ¿no? Pero la otra vez te escuché hablar que decías algo que también me gustó mucho, que es que muchas veces lo más fácil que hoy se escucha, no, no me gustó que se sentó en el sillón, me voy a separar, ¿no? O sea, es como que está todo, ya. y la persona si se separa, no va, vos explicabas esto, ¿no? De que no va a resolver y lo va a volver a repetir a esa Sí, situación. claro, es lo que la gente que se ha separado y se ha vuelto a casar o a tener pareja, se da cuenta que al cabo de unos meses se da cuenta que tiene el mismo conflicto en un poco más fuerte que con la pareja anterior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese conflicto que va a emanar de la relación hombre y mujer forma parte de mi destino, de mi sistema familiar y del suyo. O sea, quiere decir que por eso nos hemos juntado, para resolver ese conflicto entre hombre y mujer. Entonces, la decisión adulta es, bueno, pues voy a resolver ese conflicto sin separarme con este hombre. Y cuando esté resuelto, ya veremos si aún hay amor. Puede que sí y puede que no, porque puede que nuestra tarea juntos haya terminado o puede que haya renacido el amor, quién sabe, no se sabe. Pero lo importante allí es darse cuenta que todo conflicto que vivimos son, son conflictos necesarios para nuestro sistema familiar. Que un descendiente lo resuelva. Si no lo resuelvo yo, pues será mis hijos, mis nietos. Entonces, mi tarea es enfrentar ese conflicto, por muy, muy duro que sea, o muy desagradable que sea. Mm. Enfrentarlo. Y después viene unas señales del universo, unas bendiciones, como soléis decir ustedes, ¿no? Sí. Tan grandes, una gratitud del universo hacia uno, que dice, pues sí, ese era el camino, sí. Totalmente, eso que estar al servicio de lo que nos toca, ¿no? De que Mm, esto de decir, bueno, quizás pues, este es el trabajo que tengo que hacer yo como descendiente y mirarlo y atravesarlo y sí, cuánto estamos, cuánto, cuánto para adelante se va a modificar con ese servicio también, ¿no? eso es sí. Y para atrás, Y para también, atrás. y para atrás, o sea, es muy grande. O sea, creo que realmente no tenemos conciencia de lo que se alcanza cuando resolvemos algo, la resonancia que tiene hacia atrás, hacia adelante y en paralelo y en el mismo momento para muchísimas más personas. Total. Es Total, porque extraordinario. inclusive el trabajo, como recién decías, esto, el trabajo individual de cada uno también impacta en lo colectivo, por más que no conozca, porque es toda una, toda una resonancia que Eso impacta igual. es, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, acá hay muchas preguntas, algunas A preguntas, ver, Brigitte, pero algunas creo que ya las contestaste a medida que ibas hablando, que algunos hablaban de esto de la situación del padre y madre cuando es difícil la historia y que no bien, pueden hacer. Es es la lo que aceptación. hay, es lo que hay. Si Mm, estoy viva, es que he nacido de ese hombre y esa mujer. O sea, eh, lo que pasó después de la concepción es secundario. Lo que es importante es que yo esté viva. Y al estar viva, solamente puedo agradecer a ese hombre y a esa mujer. Aunque haya sido fruto de una violación, solo puedo agradecer. Porque no sé lo que a nivel profundo significó esa violación. ¿Al servicio de qué estaba esa violación? Evidentemente, al servicio de la vida, ya que estoy aquí. mm, ¿Y mm, qué había detrás? ¿Cuántas generaciones
de sufrimientos y de necesidad de ver un fruto de algo que había sido muy duro. Y por fin ese fruto está aquí, es la vida que han creado entre los dos. Entonces, mira, es importante también saber que la vida, el sistema familiar, el destino colectivo, no es afectado por los sentimientos, por las intenciones, sino solo por los hechos. Entonces, a nivel individual, el que hace un daño lo pagará, pero a nivel colectivo, si ese daño crea una vida, es lo único que ve el destino colectivo, que esto ha creado una vida. Entonces, es lo único que yo, como hija de esa violación, puedo ver o debo ver. Todo lo demás es secundario. Quiere decir que mi vida está al servicio de la reconciliación del sistema familiar de este hombre y del sistema familiar de esta mujer. O quizá del país del hombre con el país de la mujer. O sea, yo soy fruto de la necesidad de una reconciliación. Mi destino es reconciliar. Ese hombre y esa mujer, si puedo lo haré, si no puedo lo harán mis descendientes, pero sí puedo reconciliar el sistema familiar del padre con el sistema familiar de la madre. Porque mi futuro, mi éxito, mi felicidad depende de que lo consiga. Depende que lo consiga. De que lo consiga. Y la felicidad de mis descendientes depende de ello también. Si no, mi rechazo desde un drama pequeño, arcaico, infantil, mi dolor, que no quiero soltar, va a crear muchas dificultades en la vida de mis descendientes, muchísimas. Entonces, me entrego al amor, me entrego a la rendición, sin entender, solo que sé que mi vida está al servicio del amor, mi vida está al servicio de la rendición, al servicio de la gratitud por la vida. Totalmente. Esto que vos llamaste también, bueno, esto del sentimiento y demás, que es una de las fuerzas del amor en tu libro, que quien no lo haya leído lo súper recomiendo porque es tan hermoso ese libro. Ahora tenés un libro nuevo, ya ahí los vas a contar. Y esto de vivir desde desde estas fuerzas del amor, independientemente de hacer un proceso de hacer constelación y demás, ¿no? Que obviamente que ayuda un montón, pero poder vivir desde esas fuerzas del amor es un cambio impresionante. Lo que yo noté en mí primero con mi propio proceso, y en lo que veo en las personas cuando empiezan a tomar la fuerza, a vivir desde las fuerzas del amor, es maravilloso lo que sucede. Sí, sobre todo ese vivir la rendición, el asentimiento, el sí a las cosas como son. Entonces, mira, también hay que darse cuenta que en el momento presente hay emociones que necesitamos vivir. Sí. No hay que reprimir las emociones del momento presente, es fundamental. Vivir las emociones del instante presente. Pero ya, un día después, ya la emoción ya no es presente. Total. Y entonces es hacerse al presente de cada día y aceptar que lo que viví ayer fue necesario. Y fue tan necesario que orienta mi vida de nuevo. Y que orienta mi vida hacia algo mejor si estoy en el sí y hacia algo peor si estoy en el resentimiento, en la rabia, en la frustración. O sea que la calidad de mi vida depende de mí. Y totalmente. Me pide vivir las emociones del momento presente, solamente del momento presente.
Total, Así es. Muy bien. totalmente, totalmente, totalmente. Mm. Es hermoso esto que vos explicás, como que si bien está en lo que Bert Hellinger le llama los órdenes del amor y demás, pero todo lo que vos le has sumado en esto del asentimiento y demás, creo que es lo más importante, o sea, el darse cuenta que al asentir y es la confianza en lo que es, como Ya, es, ya. y esa Es- confianza, ¿no? es- Que hay algo más grande, que hay algo mayor, sí. y la entrega, cómo abre posibilidades, Brigitte. Eso también me he dado cuenta, es No, impresionante las posibilidades que sí, abre cuando estamos en asentimiento. sí, mucho. Sí, Es, sí, es sí, bueno sí. que cada uno se atreva un día a vivir el asentimiento, a ver qué consecuencias tiene. Total. Es que son inmensas esas consecuencias, sí. Así Totalmente, yo a veces les doy un ejemplo muy cotidiano de la vida. A mí me gusta dar ejemplos de la vida muy cotidianos. No sé, por ejemplo, si te rompió no sé, el microondas y sí, sentís a que se le rompió, hay muchas veces que pasa que al rato, cuando volvés, lo prendes, anda. ya, eso, sí. Es esto, ¿no? O encontraste la solución para poder Sí, arreglarlo mucho más sí, muy fácil. rápido, sí, sí, sí. Así es, sí, así es. Eso, ¿no? Bueno, acá preguntaban, Brigitte, también con respecto a esto del padre-madre, entiendo que ahí hay algo, con respecto a la adopción, preguntaban recién, si es el Sí. mismo proceso o no, que vos contabas recién. Pero, ¿qué aspecto de la adopción o en general? En general entiendo que la pregunta fue porque ahora la vi y se me fue ahora. ¿Qué pasa cuando hay o sea, cuando es lo que yo entendí como la persona tiene padres adoptivos y no Ya, conoció a los padres biológicos. mira, en la página web hay un texto de Bergelinger del 2007 en Argentina que describe la constelación o el ejercicio de tomar a los padres de un adoptivo, tomar a sus padres desde el espíritu. Entonces, es esto, un poco lo que comenté antes. La persona adoptada necesita tomar a sus padres como los que le han dado la vida y poder agradecer la vida. Y también honrar la dureza del destino de ellos, Mm, porque solamente personas con algo muy duro van a abandonar a su hijo. mm. Entonces, saber que había algo muy duro que pasó en la vida de los padres que les obligó a abandonar al hijo. Entonces, eso es el primer paso, que ese hijo adoptado, abandonado, vuelva a tomar a sus padres, a los que han creado su vida, a los que le han dado la vida, agradeciéndole precisamente estar vivo hoy. Quiere decir que como padres lo han hecho bien. Y segundo paso, aceptar su decisión. Su decisión fue abandonarle. Y allí ese hijo tiene que aceptar la decisión de sus padres y renunciar a buscarlos, renunciar Mm, a aceptar que ese es su destino. Y entonces eso es muy duro, muy muy doloroso, duro. muy duro, pero es lo que va a hacer la grandeza de la persona abandonada. Va a adquirir una fuerza inmensa Mm. y una grandeza enorme. Y después va a poder agradecer a sus padres adoptivos. Gracias a ellos pudo sobrevivir. Y también resistirse a que sus padres adoptivos quieran conocer a los padres biológicos. No, eso sería ir en contra del destino de los padres, en contra del destino del adoptado. Qué importante. Entonces, sí, hay que saber que toda renuncia es algo muy difícil, pero a cambio de las renuncias, el regalo de la vida es inmenso, es inmenso.
Entonces hay renuncias que van a ser, no sé, muy duras, que se van a volver a vivir varias veces. Bien, es así, es la realidad. Es la realidad. Y es dolorosa la realidad. Pero a cambio de esa aceptación de que esa es mi vida, voy a sentir una presencia permanente de ayuda, de algo más grande, de mi guía, del amor. Y poco a poco voy a sentir a mis padres biológicos junto a mí. Total. Porque en las constelaciones están los cuatro padres. Una vez que uno ha aceptado las cosas como son. Qué hermoso, y poder tomar toda esa fuerza que da ese sentimiento a la historia y al destino que me tocó con los padres que me tocaron, ¿no? Eso es. Algunos más difíciles, otros menos, Sí, pero por supuesto. Uh-huh. Así que bueno, Brigitte, qué hermoso. Hay algunas preguntas que no tienen que ver con lo que nosotros estamos Bueno, conversando ahora, como por ejemplo, preguntas, por ejemplo, ¿no? Pero si alguien tiene alguna pregunta puntual con respecto a lo que estamos conversando con Brigitte en esto, lo puede poner acá en la cajita para que no se pierda que hay un signo de pregunta. Pero resumiendo un poco, Brigitte, ¿qué ves vos cuando se trabaja, cuando viene alguien en una constelación? Esto ya nos estuviste comentando recién un poco lo que vos notabas en esta reconciliación, ¿no? Que cuando se produce eso hay un cambio afuera, digamos, ¿no? Pero a nivel colectivo, que está tan polarizado, ¿qué podemos hacer nosotros humildemente en lo individual, además para mira, sumar, ¿no? A esta sí, reconciliación? es importante saber que la polarización es necesaria. Bien. Es necesaria, porque de las polaridades va a nacer el salto cuántico de la unión, de transformar o alcanzar algo nuevo que contiene a los las dos anteriores polarizaciones. Ese algo nuevo va a ser totalmente diferente, de un nivel más alto, pero a su vez va a crear al cabo de un tiempo una nueva polarización para que pueda haber un nuevo progreso, un nuevo salto cuántico de inclusión de esas dos posturas. O sea, toda la vida es 2, 1, 2, 1. Con lo cual, se trata de honorar, amar esas polarizaciones. En vez de rechazarlas, que las hace crecer, amarlas, respetarlas, tomarlas juntas, sabiendo que así estamos ayudando a la futura unión o unificación de las polarizaciones. Son necesarias, sí. Totalmente. Hermoso. Hermoso. Bueno, no te quiero robar tanto tiempo, yo estaría 20 horas hablando. Bueno. Pero, bueno, Brigitte va a estar en Argentina, en Buenos Aires, del 5 de agosto, Brigitte, ¿no? Hasta el 11, 12, Hasta el 13, domingo, del hasta el lunes al domingo, domingo, del sí. lunes toda la semana, con taller de constelación, van a trabajar también el tema de la salud, es el eje de Sí, esta sí. vez. Y talleres de constelaciones, con constelaciones paralelas, con la fuerza sanadora, bueno, ustedes irán Ay, lo de la viendo. fuerza sanadora, quedé impresionada, Brigitte, Sí, cuando lo vi. Hermoso, sí. hermoso. Es un gran regalo ahora del campo, sí. Y terminaremos con la capacidad consteladora o con empezar a constelar. Ay, ya no me acuerdo de los títulos. Bueno, creo que leí, si no me recuerdo mal, yo que el último es la es la capacidad consteladora, capacidad me parece. consteladora y Sí, es sí, sí, me parece que un sí. curso
precioso, donde estamos en todo momento conectándonos con lo más grande, con la fuerza sanadora, con los sistemas, una gran belleza. Qué hermoso, qué hermoso. Brigitte, ¿y tu nuevo libro ya lo podemos comprar en todos lados o no todavía? Sí, está en Ya venta. está. Lo único que para que llegue a Argentina cuesta mucho tiempo, porque es más lento por los contenedores que en barco, no sé qué, ¿no? Imagino que por Amazon también, quizá, pero si no, comprándolo a las librerías online como Casa del Libro o la FNAC, pues Bien, están en bien, todas las librerías online, sí. bien, Es un bien, libro muy cortito, bien, así que espero que os bien, guste. pero me imagino con mucha potencia. Eso Me espero. imagino con mucha potencia y fuerza ese libro. A ver, así. Bien, acá Brigitte, no sé si lo querés responder, preguntan, porque hablamos de la fuerza sanadora y preguntan qué es la fuerza sanadora Ya. en las constelaciones. A ver, mira, siempre se ha hablado de la fuerza de autosanación de cada uno. Bueno, no sé si ustedes habían oído hablar de eso. Bien, vale. Luego vemos que a través de una constelación algo sana. Hay una fuerza o fuerzas sanadoras, que al final de la constelación, el tema, la persona, todo se ha transformado. Entonces, hace un tiempo, unos meses, el campo allí en Madrid nos pidió, nos sugirió, no sé cómo decirlo, poner una representante de esa fuerza que sana la constelación. No entendíamos muy bien por qué, y fuimos representando y representando y representando hasta que hemos podido entender la función de esta representación. Bien. Una persona representa la fuerza que va a sanar la constelación. Sí, sí, sí. Eh, Es hermoso. sí, es algo que poder ver. Sí. Tal cual. Brigitte, ¿cómo se llama tu libro? Mi libro Así, se llama Eso era. eso era, eso era. Ese es el Eso último era. libro de Brigitte, porque están preguntando y algunos que ya lo están leyendo y que están diciendo que es muy bonito. Es muy corto, es una novela, medio más teórico. Sí. Y mira, la fuerza sanadora, quiero decir algo, Sí. porque para quién es más importante es para el constelador. Porque descubrimos que la fuerza sanadora de la constelación depende sobre todo del constelador, de la actitud que tiene el constelador en la constelación. Si está en la rendición total, sin juicio, sin hipótesis, sin nada en la mente, la fuerza sanadora está perfecta, se desarrolla. Pero si el constelador no está en esa postura, inmediatamente la fuerza sanadora se bloquea y nos lo muestra. Y dice al constelador que no puede seguir. Total. O sea, exige una humildad, una rendición, pero está ayudando a unas constelaciones muy potentes, muy fuertes, o sea, una sanación muy fuerte y constelaciones como más eficaces que antes, ¿no? Así que es Tal cual. así. Continuo proceso y continua evolución. Qué hermoso, Sí, qué hermoso. la vida, mientras estamos vivos. La vida misma. Tal Así cual. que, bueno, Bueno, Brigitte, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu generosidad, por todo lo que nos entregas, que es hermoso. Eh, te doy quienes, las gracias, Mariana, también, por la amabilidad, por tus preguntas, tu comprensión tan profunda. Gracias, gracias.
Es un placer Gracias, estar contigo. gracias a ti. Bueno, yo después voy a dejar todo acá abajo para que quienes quieran conocer más de Brigitte puedan ir a ver su página web. Tiene un montón, aparte de los talleres que yo ahí voy haciendo, a medida que puedo, voy haciendo los online. Y Ya. cuando puedo ir presencial, voy presencial también. Pero quienes no hace falta que quieran ser consteladores, sino que quieran hacer un proceso personal y un montón de cursos, de talleres de Brigitte. También hay ejercicios gratuitos en la página, hay muchísima información que está al servicio de todos. Así que bueno, gracias por toda esa entrega. Gracias, Mariana. Un gran abrazo y hasta pronto. Hasta Hasta pronto, pronto. gracias. Gracias a todos los que Gracias. estuvieron. Chao, gracias. Así, así, así. Gracias.